En el mejor caso, olvidar es solo incómodo. En el peor, puede arruinar varias vidas. Existen formas horribles de morir, pero pocas suertes peores que morir. Las posibilidades de experimentar alguna son mínimas, excepto la demencia. Es una de esas pocas y uno de mis mayores miedos. Otros miedos, como el temor a aguas profundas, causan desconfianza inocente. El olvido es inevitable. La demencia es incontrolable. No podemos frenar su avance vacío. Te quita todo antes de que finalmente te pierdas a ti mismo. Aunque hay formas sugeridas para escapar, es difícil estar seguro de haberlo hecho. Incluso entonces, puedes olvidar grandes fragmentos de tu vida, sucumbir a falsos recuerdos o perder información vital para siempre. Todos nos estamos quedando sin tiempo. La demencia se refiere a confusión vinculada a la pérdida de memoria, causada por diversas enfermedades. Algunas se deben a déficits simples como deficiencia de vitamina B12, otras son más complejas. La causa más común es la enfermedad de Alzheimer, sexta causa principal de muerte en adultos. La enfermedad se debe a anomalías con dos proteínas cerebrales. Una está vinculada al cromosoma 21, posible razón por la que el 70% de personas con síndrome de Down desarrollan Alzheimer tras los 40. El síndrome de Down es causado por una copia extra del cromosoma 21, que contiene las instrucciones para producir una proteína llamada precursora de amiloide. Pero lo preocupante es su descomposición en amiloide beta, que puede adherirse a otras proteínas beta-amiloides, acumulándose en una placa dura insoluble entre células. Los cerebros saludables eliminan la acumulación de amiloide, pero los con Alzheimer no parecen poder hacerlo. Por ende, estas placas nunca dejan de acumularse. Otra anomalía tóxica en el Alzheimer involucra las proteínas Tau, responsables de preservar la estructura de las neuronas que suministran nutrientes a otras células cerebrales. En Alzheimer, estas proteínas se vuelven pegajosas, se enredan, comprometiendo la red de suministro y causando la muerte celular. Existen 7 etapas de la enfermedad. La primera es cuando todo funciona normalmente. Pero más allá, solo es hundirse más en el horror. Antes, era imposible diagnosticar el Alzheimer antes de que el paciente muriera. Se hacía una autopsia para revelar lo que el Alzheimer deja, un cerebro agresivamente encogido, y se declaraba que esto causó la muerte. Claro, esto no era muy consolador. Con la tecnología cerebral para detectar amiloides, enfrentamos un nuevo dilema. Ahora podemos saber con antelación si alguien tiene Alzheimer, pero aún no hay cura. Es aquí donde a algunas personas y a su futuro cuidador se les recetan antidepresivos. ¿Qué queda sino un cerebro sometido, un largo desenlace, una enfermedad insidiosa avanzando tu sinapsis de autodestrucción? La fenomenología, filosofía de la experiencia vivida, estudia cómo la conciencia interpreta el mundo. Dos ideas de este campo pueden ayudarnos a entender la demencia. Los fenomenólogos han usado metáforas para explicar sus argumentos. Martin Heidegger veía la conciencia como un claro forzado donde las cosas son iluminadas. Aplicada a la demencia, esta metáfora es especialmente inquietante. El claro lentamente invadido por el bosque hasta que no brilla luz alguna. Una antigua palabra griega, alisea, que significa verdad, se repite mucho en sus escritos. Literalmente, significa lo que no está oculto, descubierto o incluso inolvidado. Propone que la verdad es lo que no pasa desapercibido. Esta perspectiva era crucial para Heidegger. Cree que todo tiene su propia aletheia, que cada fenómeno puede revelarse a nosotros tal como es, sin disfraz. Somos simplemente testigos de este proceso fundamental. La conciencia prepara el escenario, permitiendo que las entidades del mundo se revelen. Heidegger no solo veía la verdad como un proceso de revelación, sino también de ocultación. Lo oculto solo existe en relación con lo revelado. Cualquier fenómeno puede ser entendido de múltiples formas, pero cada acercamiento a algo, cada revelación,
oculta momentáneamente todas las demás interpretaciones y los nuevos descubrimientos reemplazan lo que se entendía antes. Cualquier sensación de déjà vu o nostalgia surge por sí sola. Pero al rastrear nuestros recuerdos, es innegable que parece que algo oculto en la fuente de esos sentimientos nos fue revelado. En este proceso de desvelamiento, el mundo inerte cobra vida, adquiere un significado más completo. Respira profundamente al ritmo de tus recuerdos. La enfermedad de Alzheimer comienza como termina, como un vacío negativo, un abismo creciente que se oculta a sí mismo. La segunda etapa del Alzheimer es cuando los síntomas de la enfermedad comienzan a desarrollarse. Un olvido muy leve, dificultad con las palabras de vez en cuando. Nunca adivinarías que es Alzheimer. La idea ni siquiera cruza tu mente. ¿Por qué deberías pensar que algo va mal? Todos tenemos que envejecer en algún momento. ¿No va a tener eso algún efecto en nosotros? El Alzheimer no es una parte natural del envejecimiento. Solo al mirar atrás puedes ver que las señales estaban allí todo el tiempo. Es la primera mala hierba que crece en el claro. En la fenomenología de la percepción, Maurice Merleau-Ponty se enfoca en las redes perceptuales del cuerpo, enfrentando una ausencia en discusiones previas de filósofos similares. Nuestra conciencia, exclama, no es un observador distante del mundo, sino que está ligada a un cuerpo sujeto a influencias físicas. Teniendo en cuenta esto, Merleau-Ponty llamó a la conciencia encarnada un quiasma. Los quiasmas son estructuras en forma de X, nervios o tendones que se cruzan en una unión. Esta nomenclatura ilustra cómo tu cuerpo, como instrumento de sensación, puede ser sentido, cómo con una mano puedes sentir la otra. Es un plegamiento sobre sí mismo, en el medio. Merleau-Ponty indica que el mundo contiene una profundidad de experiencia, de la cual emerge el significado de las cosas, como la unión de pasado y presente, imaginario e inmediato, cuerpo y mundo. Nuestra existencia como quiasma es esa profundidad. La profundidad es la dimensión de las dimensiones, un recipiente para espacios y tiempos. Es una dimensión donde las cosas, o partes de ellas, se entrelazan. Esta tensión entre ellos al competir por nuestra atención es lo que constituye esta profundidad. Es sorprendentemente difícil mantener algo enterrado. En Underland, Robert Macfarlane describe cómo las estructuras antiguas emergen de las profundidades de la Tierra. Los glaciares liberan sus cuerpos congelados y ríos moribundos exponen antiguos monumentos. Incluso cuando intentamos enterrar algo en la oscuridad del olvido, dolorosamente resurge en nuestra memoria. Las profundidades expulsan todo lo que está enterrado. El ejemplo de profundidad de Merleau-Ponty es un vestido rojo. Su tela resalta. Su color es obvio, pero evoca un recuerdo del pasado. Es una puntuación en el campo de las cosas rojas, que incluye togas de graduación, el desierto de Utah, el pimentón y los huevos rellenos de aquel café. Nuestros recuerdos existen en el mundo. La tensión entre significados de sucesos pasados y presentes reside en las cosas. No solo miramos adentro para ver nuestro pasado, sino afuera. Es el quiasmo de nuestra existencia. Tocar es ser tocado. La palabra es tan aterradora. Es una mala palabra. El Alzheimer suele comenzar en el hipocampo, región cerebral asociada con la memoria a largo plazo, y en el lóbulo frontal, semilla de decisiones superiores. No obstante, puede formarse en cualquier parte del cerebro, causando síntomas inquietantes. La enfermedad empieza a propagarse. No se detendrá. Toma más que un instante resolver cosas en tu cabeza, procesar lo que te dicen. Luego vienen las preguntas. ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? Pero ya has hecho esa pregunta 3 veces. Está bien, parece que no recuerdas haber hecho eso. Estos retrasos son inquietantes. Tu familia habla a tus espaldas sobre tus errores casualmente. ¿Tienes la impresión de que algo le está ocurriendo? Realmente no lo sé, pero el otro día ella... Puedes oírlos a través de las paredes mientras intentas descansar. La tragedia humana es que tu existencia está confinada al tejido en tu cráneo. Un trozo de grasa eléctrica, como tofu.
Ahora la mente que antes se expandía al infinito ya no puede traspasar esas paredes óseas. El cráneo es un espacio claustrofóbico y puedes sentir cómo te asfixia cuando la niebla cerebral se instala. Sientes tu ser finito, tu debilidad, pero te niegas a creerlo. Puede haber una razón por la cual, en el fondo de la caja de Pandora, tras desastre, violencia y pecado, el mayor mal, la esperanza. Además del olvido, uno de los primeros síntomas del Alzheimer que la mayoría considera es su efecto negativo en el lenguaje. Los pacientes luchan por hallar palabras correctas para cosas que antes nombraban fácilmente. Quienes hablan varios idiomas suelen volver a su lengua materna. Es parte de su fracaso gradual para identificar su entorno. El erudito Merleau-Ponty, Glenn Maces, explica que la lucha entre el pasado y presente por el significado de algo no está constituida por rojos separados. Uno para el vestido, otro para la toga, la roca del desierto, etc. No. Él dice que el rojo percibido es precisamente este juego de significados. Depth explica cómo la mente baraja significados y describe cómo se almacena. El mundo absorbe los significados de nuestros recuerdos y experiencias. Cada puerta individual es una entre muchas, recordándonos a las demás. Así, cada objeto es un símbolo con referencia a sí mismo y a su existencia total como concepto. Ambos símbolos son dos caras de la misma moneda. Un nombre. Existen dos teorías sobre cómo funcionan los nombres. Una, el descriptivismo, sostiene que los nombres operan según una descripción del objeto. Si llamo a algo un tigre, me refiero a un gran felino de 4 patas con rayas naranjas y negras. Saul Kripke, en su libro Nombrar una necesidad, discrepa con esta teoría. Señala que si alteráramos un león para que se ajustara a la descripción de un tigre, no sería correcto llamarlo tigre. La principal preocupación de la teoría antidescriptivista de Kripke es determinar qué hace que un objeto sea el mismo, incluso si todas sus características descriptivas han cambiado. La respuesta es que el nombre tiene precedencia. Nombrar algo es lo que lo identifica, no describirlo. El filósofo Slavoj Žižek ha explorado las implicaciones de esta idea. Por un lado, señala que el antidescriptivismo nos muestra, aunque no lo sabe, que es el nombre en sí lo que crea una identidad. Los objetos necesitan un nombre para reconocerse, especialmente las personas. Si un nombre ancla un objeto a su identidad a través de sus cambios, ¿debe haber algo en un nombre que representa a ese objeto mayor que él mismo? Posiblemente un símbolo autorreferencial. Los nombres representan a los objetos, capturando ese algo inalcanzable más que cualquier versión. Una rojez, más roja que cualquier rojo particular. Así el lenguaje conecta con la profundidad. Las palabras son un juego de significados. Rojo puede referirse a cualquier tono o cosa roja, buscando esa inalcanzable rojez. Un nombre une este campo, atándolo en un nudo de significado. Freud demostró esta capacidad del lenguaje con la asociación libre. Solía pedir a sus pacientes que respondieran a una indicación con la primera palabra que les viniera a la mente. Esto ayudaría en la terapia al revelar las experiencias del paciente, su memoria. Y donde hay memoria, hay profundidad. Simple. Pero, ¿cómo explicar el instante en que un ser querido con demencia deja de reconocerte? El antidescriptivismo nos muestra que sin un signo adecuado, un nombre, nuestra comprensión del objeto se pierde. Sin un nombre, los seres queridos se vuelven enigmas. No podemos decir quiénes son. Nos quedan solo descripciones. Una lista de atributos de una memoria que se desvanece. Kripke indica que las descripciones no son suficientes para identificar un objeto como lo hace un nombre. ¿No se muestra mejor esta insuficiencia descriptiva cuando alguien con demencia te llama con otro nombre? Quizás era el nombre de un padre o pariente. Tal vez cumpliste parte de su descripción, pero eso no te define. El claro está cubierto de matorrales y espinas. La verdadera naturaleza de las cosas se oculta ahora. Pasa desapercibido. Esto significa que, filosóficamente, la demencia es la pérdida total de la riqueza simbólica de la vida, y el mundo solo se entiende simbólicamente.
En ficción y arte, el olvido se vincula a la sensación de que lo simbólico se pudre hacia el mañana. No puedes hablar de demencia sin mencionar al cuidador, específicamente su obra Everywhere at the End of Time, una colección de álbumes de 6 horas que te sumergen en la mente de un paciente con Alzheimer. Durante esas 6 horas escucharás música antigua, ralentizada, invertida, con chasquidos, distorsionada, con eco y morir. Cada álbum corresponde a una etapa del Alzheimer y podrían resumirse en una palabra: ensueño, negación, realidad, tortura, horror y... Originalmente se lanzaron con intervalos de 6 meses para dar una sensación de paso del tiempo, pero es recomendable escucharlo todo de una vez. Si nunca has oído Everywhere at the End of Time y lo estás considerando, deberías pensar en tu salud mental. En la primera escucha, la colección parece malvada, ominosa. Si estás en un estado de ánimo sensible, diferentes secciones pueden evocar emociones poderosas. Es simplemente devastadoramente efectivo en su propósito. Todo ese desagrado es, por supuesto, el punto. Leland Kirby, el artista de The Caretaker, no escatima en nada para hacerte entender. Cada etapa incluye descripciones detalladas y nombres de pistas, esenciales para entender las emociones de la enfermedad. Por ejemplo, pistas como vislumbres de esperanza, negación, desenmarañamiento y rendición a la desesperación narran su propia historia más allá de la música. La genialidad de Everywhere at the End of Time radica en cómo usa la música sampleada y los recuerdos que representan. Algunas melodías se desvanecen lentamente hasta volverse irreconocibles. Y después de un punto, aunque no podamos describir la música en la confusión, algunos aún pueden identificar los samples que aparecen y desaparecen. Pero saber que están ahí no implica que podamos reconocerlos en medio del caos. Kirby usa muchos efectos para representar la distorsión de la memoria. El más común es una estática de vinilo. Resuena explosivamente en tu cráneo. La estática tiene un doble significado. Se refiere al siseo asociado con la suciedad en los discos de vinilo antiguos y a una ausencia total de movimiento. Siempre pensé que la combinación de estas dos definiciones era inquietante. Me recuerda a la decadencia del claro de Heidegger, al secado de la profundidad de Merleau-Ponty, al endurecimiento de las neuronas activas en una placa. El final del proyecto es incomprensible, a pesar de que se hizo a partir de registros preexistentes. No puedo distinguir qué instrumentos tocan al final aquí. Y luego, nos encontramos con un horrible silencio. Las portadas del álbum Everywhere at the End of Time fueron realizadas por Ivan Seal, un amigo de larga data de Kirby. Esta no es la primera vez que trabajan juntos. También colaboró con Kirby para crear las portadas del álbum An Empty Bliss Beyond This World. Y ten cuidado, es un desierto allí afuera. Entre otros, las pinturas de Steele son difíciles de procesar. Nunca es obvio exactamente de qué tratan realmente estas pinturas. Cuanto más las observas, más confusas se vuelven. Y cuando crees haberlas descifrado, siempre queda esa duda persistente. Es una representación inquietante de la prueba de tinta Rorschach. Seal presentó en 2011 la colección El objeto lastima el espacio, exhibiendo muchos personajes confusos de objetos reales contra su fondo pálido habitual. Algunos se preguntan si Seal no creó esculturas como modelo para sus pinturas, pero él dice que pinta sus objetos imaginados de memoria con sus inevitables errores. Seal ha creado grabaciones experimentales en sus exposiciones. Usa un programa para construir frases sin sentido con un conjunto de palabras. Muchas pistas comparten el tema de la asociación libre, reflejada en sus pinturas. Pero su arte se vuelve más perturbador al combinarse con la música de Kirby. La forma en que estas portadas se vuelven más violentas, abstractas e irreconocibles en relación con el Alzheimer no es solo una metáfora. Mira esto. Antes de la imagenología de amiloides, los médicos confiaban en pruebas como estas para diagnosticar Alzheimer. Me fascina especialmente la prueba del reloj, donde los pacientes dibujaban los números en un reloj. Lo que me fascina es cómo puedes ver el deterioro cognitivo, justo como en el arte de Steele para el álbum. Las portadas de Everywhere at the End of Time
me recuerdan a los últimos autorretratos de William Utermohlan antes de morir de Alzheimer. Documentan 6 años de su declive de 11. La serie concluyó cuando apenas podía dibujar. Su representación del Alzheimer no empezó con estos autorretratos. Los primeros signos de su demencia se pueden leer en una colección de arte anterior, Las piezas de conversación. Eran en su mayoría obras biográficas, celebrando la vida con su esposa y amigos. Siento una sensación extraña al mirar estas pinturas, una sutil sensación de que algo está mal. Lo percibo en las cambiantes visiones del artista sobre el espacio, objetos y personas, indicios de la enfermedad que luego le arrebataría la vida. Luego recibió la noticia. Su última gran pintura, Cielos Azules, representa la reacción de William a su diagnóstico. Una figura devastada aferrándose a una mesa, balsa en la desolación azul de un estudio vacío. Durante la reunión con su médico, a William le animaron a seguir pintando. Aceptó y entregó su obra a una enfermera para que la fotografiara. Así surgieron los retratos que documentaban su declive. Garabateó su último retrato en una servilleta en 2002. Falleció en 2007. A veces, amigos y familia abandonan a alguien con demencia. Cuando diagnosticaron al expresidente de Ronald Reagan, su embajador y amigo en Reino Unido, Walter Annenberg se negó a verlo. Le perturbaba ver a Reagan desorientado. Esto significó negar a la familia su apoyo en el proceso. Durante años, se pensaba que la demencia era locura. Alois Alzheimer descubrió la placa y enredos de la enfermedad en 1906. No fue hasta finales de los 70 que se entendió en hospitales. Las guerras mundiales y el fascismo en Alemania detuvieron la investigación, generando dudas sobre el trabajo de científicos alemanes. La investigación del Alzheimer quedó sin leer por décadas, y gran parte de la actual busca compensar ese tiempo perdido. Mientras crece el número de pacientes, el Dr. Jason Karlawish, en su libro El problema del Alzheimer, discute los defectos críticos en nuestro tratamiento de la enfermedad. Las instituciones médicas han priorizado financiar posibles curas sobre el tratamiento actual, incluso negando la cobertura de Medicare para el costoso diagnóstico. Sin embargo, nuestros fallidos intentos de un medicamento para el Alzheimer han sido cubiertos repetidamente por las aseguradoras. Él explica: el problema entonces y hoy en América es que una intervención efectiva no es tratamiento sin un modelo de negocio. Los programas e intervenciones para apoyar a los cuidadores carecen en gran medida de un sistema para promoverlos o mantenerlos. Karlawish sostiene que esta disparidad entre la potente industria farmacéutica y los esfuerzos descoordinados de los programas de cuidadores es el núcleo de la crisis del Alzheimer. Los cuidadores están en gran medida solos para asumir la tarea de cuidar a los pacientes de Alzheimer y a sus familias. Es un trabajo de 24/7 con un costo financiero desorbitado. Algunos cuidadores deben elegir jubilarse y cuidar a su ser querido a tiempo completo o buscar otro empleo para evitar la bancarrota. Estoy viendo esto por primera vez y sin embargo, no es la primera vez. Las etapas moderadas del Alzheimer marcan un punto de no retorno. Desde fuera, vemos a la persona amada luchar con tareas simples. Les lleva un esfuerzo agotador. Nada parece correcto. Todo está desviado. Agobiados por la enfermedad. Incluso les resulta una batalla hablar en oraciones completas. Es deprimente, es terrible, es vergonzoso. Para ellos, un cambio de personalidad tonal es común en estas etapas. He leído historia tras historia de dulces esposos y esposas que se vuelven brutalmente crueles y violentos, incluso golpeando a sus familias. Simplemente hay esta ira inexplicable que hierve dentro de ellos. En casos muy extremos, quedarán atrapados en el agarre de la psicosis, experimentando ola tras ola de alucinaciones. Pero a veces no es todo tan dramático. A veces es tan sutil como personajes obstinados volviéndose suaves como niños. No es raro que pacientes hagan comentarios sexuales, racistas o despectivos. Algunos con Alzheimer pierden la capacidad de filtrar lo apropiado e inapropiado. Muchas de estas maldiciones e insultos podrían ser las únicas palabras que recuerdan, codificadas en las últimas secciones de su cerebro. Pero aún en estas etapas eres consciente de ti mismo. Sientes desesperación, vergüenza y cuestionas por qué haces lo que haces. Realmente tú no lo sabes. Una guía lo explica.
Comienzas a pensar pensamientos extraños que no tienen sentido, pero no puedes evitar que inunden tu conciencia. El estático grita ahora, dando a luz a estático, dando a luz a estático, dando a luz. Para la mayoría de nosotros, olvidar algo no es más que una molestia trivial. Eso no quiere decir que no nos afecte. A veces no recuerdo por qué entré a una habitación después de entrar en ella. Es algo que me pasa mucho con mi TDAH. Es como si me encontrara funcionando en piloto automático y de repente me doy cuenta de que no tengo idea de lo que realmente estoy haciendo. Me recuerda al segundo episodio de la 6ª temporada de Doctor Who, Día de la Luna. De niño, el episodio me introdujo a los silencios, que aún considero las criaturas más fascinantes del programa. Stephen Moffat, creador de muchos alienígenas famosos, no se basa tanto en apariencia aterradora, sino en una premisa escalofriante. Lo mismo ocurre con los silencios. ¿Listo para la premisa? Son un alienígena que solo puedes recordar mientras los ves. Al apartar la vista, su existencia se borra por completo de tu memoria. Pero este escalofriante efecto se logra mejor en una escena de El Día de la Luna. Vemos a Amy Pond luchando por escapar de un orfanato. Subiendo las escaleras, hay escritura en la pared que aparece sola. Amy entra a su habitación a través de una puerta cerrada con llave. Cuando agarra el pomo, una grabadora en su mano le transmite un mensaje en su voz. Corre hacia la ventana, intenta abrirla. Las marcas comienzan a subir por sus brazos, iluminan su rostro. La escena dura menos de 4 minutos. ¿Cuánto tiempo representa cada marca? ¿De verdad? ¿Cuántos intentos de salir que Amy no puede recordar y no se nos muestran? Solo una mirada bastó para arruinar cada uno de ellos. Algunos días con TDAH, juro que paso más tiempo deambulando preguntándome qué se supone que debo hacer que haciendo lo que se supone que debo hacer. Me siento desorientado, distraído. Y al igual que esa escena del orfanato, no puedo evitar pensar en todo ese tiempo perdido intentando hacer una sola tarea. Casi no hace falta decir que existe una conexión entre nuestra memoria y la forma en que nos orientamos. Aunque mi olvido relacionado con el TDAH puede ser incómodo, eventualmente, recuerdo lo que se supone que debía estar haciendo. Algunos días solo toma segundos porque sé que algo está mal. Lo puedo sentir. Y partiendo de ese sentimiento, puedo reorientarme, salir de la habitación, volver a entrar. Claro, es incómodo, pero el tiempo perdido es realmente lo peor de todo. La demencia puede asemejarse más al silencio. No hay desorientación asociada al olvido de un objetivo, por lo que se inventa espontáneamente uno nuevo, a veces delirante. La existencia del antiguo se borra al desviar la mirada. Un vacío negativo, un vacío que se oculta a sí mismo. En Matadero 5 de Kurt Vonnegut se nos cuenta la historia de Billy Pilgrim, un hombre que se ha desvinculado del tiempo. Entra por una puerta en 1995 y aparece en 1941. Vuelve a pasar hacia el 63. Se nos dice que siente un miedo escénico interminable, pues nunca sabe qué parte de su vida representará a continuación. Vonnegut escribió la novela para describir su cautiverio durante el bombardeo de Dresde en la Segunda Guerra Mundial. Como él dice, todo esto sucedió más o menos, y pasamos mucho tiempo con Billy en la guerra, saltando entre explosiones y muertes. Pero hay una escena que me hizo pensar. Se siente extrañamente normal. Billy está en el sótano escribiendo cartas a los periódicos sobre su tiempo como animal de zoológico en un planeta alienígena. La calefacción no funciona, pero él no lo ha notado. Se ha estado durmiendo, viajando a través del tiempo, cada vez que duerme. Eso es, Billy escribiendo. Cayendo dormido, Billy escribiendo. Inspiró en mí una triste esperanza como lector. Esperaba que esta eternidad infernal de caminar a través de puertas hacia el tiempo fuera solo una ilusión. Anhelaba una explicación razonable. Quería que esto fuera la realidad indiscutible, como si todo lo demás en su cabeza fuera menos doloroso. La novela lo sabía y jugueteaba conmigo.
La estructura de Matadero 5 imita las alucinaciones de aquellos con Alzheimer en etapa media. A veces viven en el pasado, desubicados en el tiempo, insisten que su abuelo vendrá a visitarlos o llaman a una mascota de la infancia ya fallecida. Otras veces, simplemente se alejan, escapan y caminan hacia el trabajo como antes. Desde esta perspectiva, el libro se vuelve más inquietante. Merleau-Ponty nos dice que como ser encarnado, la profundidad de tu experiencia inmediata no evoca tus recuerdos como abstracciones. Tus recuerdos reflejan la experiencia corporal de tu pasado. Usando su ejemplo de un vestido rojo, cuando este me recuerda algo, como la toga de graduación, me veo vistiéndola y siento cómo mi cuerpo se mueve al caminar por el terreno rojo de Utah. Así se forman tus recuerdos y se recuerdan de igual manera. Revivir tu pasado sería representar este papel. En su ensayo Todo en su lugar, Oliver Sacks relata su experiencia con un paciente de Alzheimer que fue director médico de un hospital. En realidad, fue admitido más tarde en ese hospital. Aunque estuvo muy desorientado y agitado la mayor parte del tiempo, había momentos en que se veía como el director médico del hospital. Recorría los pasillos, hablaba con pacientes y revisaba sus historias clínicas, a menos que alguien lo detuviera. Una vez vio su propia historia clínica, Charles M. dijo, «Ese soy yo». La abrió, leyó Alzheimer y gritó, «¡Dios, ayúdame!». Mientras empezaba a sollozar, a veces se le oía decir, «Quiero morir. Déjame morir». Sacks comparó los momentos en que el Dr. M se creía médico de nuevo con asumir un papel. Recorrer pasillos, leer historiales y ayudar a pacientes eran parte de su rutina. Un papel resumido por experiencias pasadas. Este papel lo orientaba adelante como si aún fuera médico, porque su cuerpo recordaba tanto como su mente, con una frescura intacta. Si recuerdas la metáfora de Heidegger del claro, su concepto de aletheia, desocultamiento, es que todos los fenómenos pueden revelar su verdadera naturaleza. A medida que la mente se erosiona, más de lo que se nos revela se oculta. La memoria a corto plazo falla, y la información del mundo presente se pierde en las sombras de nuestros antiguos bosques. Las delusiones funcionan contra nuestra fe en el mundo. Todos confiamos en la aletheia, de un mundo que se revela autónomamente que los delirantes nunca consideran que la verdad les ha sido ocultada. Sacks y otros cuidadores se preguntan, ¿deberíamos decirles a los pacientes que ya no son lo que solían ser? ¿Deberíamos reemplazar su identidad acostumbrada por una realidad que, aunque real para nosotros, no tiene sentido para ellos? Él responde a su pregunta. Sería extremadamente cruel. Para pacientes con demencia, todas las posibles significancias están en las profundidades de su imaginación, no en el mundo presente. La presencia inmediata de cosas no significa nada, no tiene importancia nueva. Ahora nos movemos totalmente al reino imaginario. El Alzheimer desfigura tus recuerdos hasta hacerlos irreconocibles antes de olvidarlos. En Ghost in the Shell, película animada de 1995, un cyborg rastrea a un hacker cerebral esperando entender su humanidad. La película muestra un futuro donde el cuerpo humano es mayormente tecnología obsoleta. La fabricación de prótesis ha avanzado tanto que la mayoría han sido trasplantadas a formas nuevas, conservando lo suficiente para llamarse humanas. A pesar de lo sintético, en lo más profundo persiste lo que podrías llamar el alma, algo irreplicable, totalmente orgánico, una fuerza nebulosa y esquiva llamada un fantasma. Aunque un fantasma no puede ser replicado, aún puede ser manipulado. Desde que vi esta película por primera vez, hay una escena con un recolector de basura que me ha obsesionado. Incluso he soñado con ella. En medio de la persecución del policía al maestro titiritero que hackea cerebros, nos muestran una conversación entre dos recolectores de basura. Uno de ellos le cuenta a su compañero de trabajo que su ex esposa no le permite ver a su hija, así que está hackeando su cerebro. Para entender por qué, incluso se mueve para mostrarle a su compañero de trabajo una foto de su hija. El recolector de basura ha sido hackeado fantasma. Ni su esposa ni hija son reales. La mujer cuyo cerebro hackeaba es una funcionaria del gobierno. Nos muestran otra vez la foto de su hija mientras se le explica todo esto. Mira, es la foto que mostraste a tu compañero.
¿A quién ves? Tenía su foto. Ella estaba allí. Ella sonreía cual ángel. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde conociste a tu esposa? ¿Cuándo te casaste con ella? Lamento hacerte pasar por esto, amigo. Vamos, ¿a quién ves? El titiritero funciona como un parásito, un virus cibernético, mutando salvajemente la mente de su anfitrión. Luego se envía a reproducirse dentro de los cráneos de otros. Los recuerdos de este hombre no son lo único que ha sido manipulado. No, la película es insistente. Ha sido hackeado fantasma. Su propia alma ha sido manipulada. Y como tal, su identidad también. Fue un esposo y un padre. Ahora no se considera ninguna de esas cosas. Esos recuerdos, esa emoción, nada de eso importa ahora. A pesar de sus súplicas, los policías no pueden decirle quién es. La máxima de Descartes, pienso luego existo, es clave en la identidad filosófica de los fantasmas en la concha. Expresa duda radical en la existencia de todo lo vivido. Puedes cuestionar todo, dice Descartes, pero no la entidad que duda. Incluso si dudas de tu existencia, hay algo que duda. La filosofía del chiasmo de Merleau-Ponty explora una parte de esta idea a menudo ignorada. Si solo estamos seguros de nuestra existencia, ¿cómo nos definimos? Existe un mundo, vivimos en él. Y real o no, está sujeto a nuestra percepción. Nuestras vivencias en este mundo definen quiénes somos. Exponer el mundo como ilusión implica perderse en el proceso. Si nada es real, ¿cómo puedo ser yo? ¿Quién soy realmente si soy alguien? En Adiós Mundos. Ante tus ojos, un alma recién fallecida del oscuro mar del limbo relata su vida para ser juzgada. Es un juego donde el tiempo avanza al parpadear. Tus ojos son el controlador. Ahora voy a revelar todo el juego. En una entrevista, un desarrollador del juego explicó que mientras la mayoría de los juegos buscan empoderarte, este trata de quitarte poder. Es como humillarte ante el hecho de que eventualmente tendrás que parpadear. Pero la mecánica del parpadeo no es lo único interesante de Before Your Eyes. Hay, por supuesto, los momentos clave en los que el juego te exige tomar una decisión o hacer algo. Aunque estos varían en importancia desde elecciones menores hasta bifurcaciones cruciales. Todos contribuyen a tu sentido final de identidad. Sin embargo, justo en el clímax de una vida entretejida con miseria y triunfo, hay este momento en el que se revela que no eres exactamente quien crees que eres. Esto fue extremadamente impactante para mí. Supongo que debería haberlo previsto, pero no lo hice. Casi no podía creerlo. Estaba tan inmerso en lo que sucedía que nunca pensé que quizás. El impacto de este giro involucró recuerdos que pasé por alto. Me parecieron aburridos al sumergirme inicialmente, por eso parpadeé. Pero no importó. Los recuerdos que vi, los que realmente me llevaron a este sentido radicalmente diferente de mí, ¿no podrían haber estado más lejos de mi verdad? Me hizo dudar incluso de mis recuerdos más tempranos. ¿Realmente ocurrieron? ¿O eran solo para la gran mentira? En Ghosts in the Shell, se sugiere que los nuevos recuerdos del basurero reemplazaron a los viejos. No está tan lejos de la realidad. Olvidar un recuerdo permite que uno falso ocupe su lugar. Rellenar detalles para eventos que aún recordamos distorsiona la historia real en tonterías. Desde mi juventud, mis padres han mantenido un álbum anual de fotos familiares. También documenté mi infancia filmando mis propias películas. Pero siempre surge la misma conversación al discutir su contenido. ¿Recordaría tanto de mi infancia si no se hubieran tomado estas fotos y videos? Existe un problema con el giro ante tus ojos que me recuerda a este dilema. ¿Ves? El juego actúa como si la persona que miente fuera la misma que la que es engañada. Pero no lo son, porque resulta que el personaje principal de este juego conocía la verdad todo el tiempo, que él fue quien realmente inventó esta vida falsa. Nos han disparado. Así que en el contexto del juego, yo era el delirante. Pensé que esta era mi vida.
pero alguien que creí ser yo inventó estos recuerdos para mí. Es algo pequeño para criticar, pero lo que se deriva de esta dinámica moldea la historia que el juego quiere contar. Aún no estoy seguro de quién es el jugador en todo esto. ¿Somos Benjamin Bjorn o no? Pero eso solo hace la historia más cautivadora, en el contexto de la memoria falsa. No es común involucrarnos vehementemente en algo que nunca sucedió, pero esta vividez es clave en los recuerdos falsos del Alzheimer. Es otra forma en que pierdes fragmentos de ti mismo por la enfermedad. La demencia no es brutal solo porque te pierdes a ti mismo, tu autonomía y varias partes de tu identidad. Lo más aterrador para mí es la pérdida del mundo, el viaje a un reino que evade la comprensión. Esto es lo que se conoce como la sexta etapa del Alzheimer. Los pacientes no tienen idea de dónde están, con quién están, ningún concepto del tiempo, qué están vistiendo. A veces no pueden recordar su nombre, a veces los nombres de los objetos. Todo está distorsionado, visto por un cristal oscuro. La realidad se agita furiosamente lejos de aquí, como un sueño. En su análisis del espacio y tiempo, Arthur Schopenhauer observa que nuestra vida y sueños son dos formas distintas de leer el mismo libro. Nuestra lectura sistemática es la vida real, donde todo fluye cohesivamente. Pero al terminar de estudiar, a veces seguimos pasando páginas, leyendo de forma desconectada, sin cohesión. Una vez tuve una pesadilla inolvidable. Una IA revertía lentamente mi conciencia, dejándome como una máquina de reflejos vacía e impasible. Era como quimioterapia para el cáncer del pensamiento. Ahora no podía pensar en nada, solo en la absoluta nada. Quizás fue porque acababa de leer No tengo boca y debo gritar, un libro cuyo título se ajusta a la demencia. Pero si ya no puedes decirte que puedes pensar, si no hay pensamientos y un silencio incómodo llena tu cabeza, ¿puedes confirmar que existes? ¿O la vida ha sido degradada a un sueño ineludible? ¿Un ídolo que se desliza por las páginas del espacio y tiempo? Las personas con demencia no carecen de pensamientos o sensibilidad. Hay más evidencia de que no se han perdido completamente. No pueden expresar ni representar su identidad completamente. Su cuerpo ya no puede asumir el papel. Sus pensamientos pueden ser incoherentes la mayor parte del tiempo, pero aún son personas. Eso no necesariamente responde a la pregunta, aunque a diferencia de lo que Descartes me haría creer, no es el mundo lo que necesito dudar, es mi propia mente. Extiendo la mano para tocar este mundo y saborear mi deshacer. Solo puedo cuestionar lo que le está sucediendo a mi cerebro debido a la forma en que mis síntomas se manifiestan en el mundo, debido a la forma en que culminan en este estado de ensueño. El mundo siempre ha sido presupuesto. Aunque no esté sin pensamientos, mientras el mundo se desmorona en un sueño, preguntaré otra vez, ¿realmente existo? Los sueños de un hombre abarcan años en el sueño prolongado de Junji Ito, viviendo múltiples vidas en una noche. Al despertar, su cuerpo envejece como si hubiera vivido esos años. Cuando finalmente despierta, intentando recordar dónde está, es como recordar algo hecho en una tarde aleatoria hace décadas. Bueno, a él le lleva solo un breve momento. Tras un tiempo, no distingue realidad de sueños. Conforme sus sueños se alargan, acercándose a 1000 años por noche, su cuerpo envejece más allá de cualquier límite humano, convirtiéndolo en un ser trágico. Se fosiliza en su cama de noche, se desmorona en polvo al amanecer. Los médicos están desconcertados, pero me pregunto, al final, ¿cuál era realmente el sueño para él? Creo que hay varias comparaciones entre esta historia y la vida en un estado de demencia. Cada intento agotador de preservar lo que queda de una mente confundida acelera el envejecimiento del cerebro a medida que se descompone. Los pacientes no pueden recordar, aprender o entender. Pero incluso en etapas posteriores, la constante confusión debilitante puede ceder a una claridad lúcida e instantánea.
Siguen ahí, a la deriva, incapaces de expresarse salvo en momentos imposibles. Apuesto a que sientes el intervalo entre cada momento de claridad creciendo hasta el último. Lo valoraste. Al acercarnos al final, el declive puede ser rápido. Las etapas finales de la demencia son indescriptibles. Se han perdido todas las capacidades simbólicas. La representación directa no es posible. La demencia en su etapa final se define por lo perdido, una realidad inabordable e incomprensible. Ni siquiera se reconoce la pérdida. Aún así, la vida diaria gira en torno a ese desolador abismo. Hay una antigua historia griega que detalla una competencia entre dos expertos pintores. Uno de ellos pinta uvas tan convincentes que los pájaros se lanzan desde el cielo para intentar comerlas. Pero su competidor pinta una cortina. Después de que el primer pintor ha mostrado su obra, le dice al otro que corra la cortina para que pueda mostrar su obra maestra. Pero no hay nada detrás de la cortina. La cortina es todo lo que hay. Esta historia me recuerda a la última portada del álbum Everywhere at the End of Time. En comparación con otras, es la más distinta. Aún así, no podemos definir esta forma vacía. Una puerta con cinta, un lienzo en blanco, un marco de imagen sin nada que mostrar. Cada suposición representa un medio perdido. No hay nada detrás de la cortina. Porque las profundidades se han secado. Lo que queda de un mundo antes profundo es un estéril paisaje lunar con superficie rocosa, impenetrable y rápido. Superficial infinito. El último año parece como esperarías. Días interminables en cama, incapaz de comunicar si tienes calor o frío. El habla es un balbuceo incoherente. Luego están las erupciones y ampollas sudorosas en tu cuerpo rígido, junto a moretones inexplicables. La penúltima pérdida es la capacidad de sonreír. A veces eso es todo, pero en otras ocasiones. Bueno, otras veces no lo es. A veces hay algo más. Existe un fenómeno asombroso llamado lucidez terminal. A veces le sucede a aquellas personas cuyos cerebros han estado en declive durante muchos años, justo antes de su muerte. De repente, recuperarán algún nivel de capacidad cognitiva. Esto puede ir desde un intercambio silencioso pero consciente hasta una imposible restauración total de recuerdos. Entonces mueren, generalmente en cuestión de unas pocas horas. Este último hurra podría durar minutos o días. Se habla del fenómeno en términos míticos dorados. El efecto en familias ignorantes es devastador, como si perdieran a su ser querido otra vez, pero para los informados, estos momentos finales pueden dar cierre. Sus facultades cognitivas restantes son solo sombras, danzando la miseria. Ya se han ido. Todo esto es el resplandor de una estrella apagada en un cielo lejano que aún no ha desaparecido de nuestro cielo, pero finalmente la luz se atenúa. Luego olvidan cómo respirar. El olvido limita cómo experimentamos nuestra existencia. La demencia es como un desagüe en el universo, arrastrando cada parte de la realidad. Aun cuando no queda nada, tras cada experiencia vivida, cuando la capacidad de experimentar se ha perdido, este desagüe es lo único que permanece. ¿Qué somos en vida sino un susurro? Un largo susurro sin aliento. Ven, observemos juntos el desvanecer del susurro del mundo y disfrutemos su recuerdo mientras podamos. No habrá un bis